Ok, iniciamos con la última parte, la parte 4 de Génesis 22. Aún estamos viendo la prueba de fe de Abraham. Esperemos terminar en esta sesión. Bueno, iniciamos con una oración para bendecir este estudio. Padre mío, te damos gracias, Señor Todopoderoso, por darnos la oportunidad, Señor, de escuchar y de analizar tu escritura, Señor. Por darnos la oportunidad de adquirir sabiduría con ella y también el propósito, Señor, seguir el propósito de ser hacedores de tu palabra, Señor. Por favor, pon todo lo que está escrito en tu palabra en nuestros corazones, Señor, para que seamos de bendición, no solamente para nuestra vida, sino también para la vida de nuestros hermanos, Señor. Bendice este estudio, bendice este tiempo. En el nombre de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, vamos a iniciar como siempre escuchando la porción de la palabra. En esta ocasión vamos a leer, o vamos a escuchar más bien, del versículo 10 hasta el versículo 24 de este capítulo 22. Para eso, como siempre, vamos a ayudarnos de esta página de lectura pública de la Biblia y iniciamos. Déjenme parar tantito la música para poder escuchar. Ok, iniciamos. Permítame tantito. Ahí está. Escuchemos. Y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento, el ángel del Señor lo llamó desde el cielo. ¡Abraham! ¡Abraham! Sí, aquí estoy. No pongas tu mano sobre el muchacho. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jireh, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy, la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. El Señor dice, ya que me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable, como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos, y mediante tu descendencia, todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Poco tiempo después, Abraham oyó que Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. El mayor se llamaba Uz, el siguiente era Buz, seguido por Kemuel, antepasado de los arameos, Kesed, Asó, Pildas, Hitlaf y Betuel. Betuel fue el padre de Rebeca. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 hijos con su concubina Reuma. Sus nombres eran Teba, Gaán, Taas y Maca.
Ok, muy bien, ya escuchamos la última parte de este capítulo 22. Ya estamos en la parte donde fue probado Abraham. Anteriormente, en las demás partes, en los anteriores estudios, habíamos llegado nada más hasta el versículo 8, donde solamente prepara a este Isaac para la prueba. ¿Sale? Entonces, recordando los versículos anteriores, tenemos que Abraham fue llamado por nuestro Señor, le pidió que sacrificara en un monte que le iba a indicar el mismo Señor, este, para sacrificar a su hijo. Le pidió que sacrificara a su hijo. Le tomó 3 días llegar a ese lugar. Después preparó el altar a donde iba a sacrificar a su hijo, y es a donde nosotros nos encontramos en estos momentos, ya en el versículo 10, donde justamente cuando iba a sacrificar a su hijo, Abraham fue detenido por Dios. ¿Sale? Una vez fue detenido por Dios, le dijo que gracias a su fe, que gracias a que le obedeció, no va a tener que sacrificar a su hijo. Por lo tanto, le dio un cordero, proveyó más bien un carnero, proveyó un carnero para que en vez de que sacrificara a su hijo, se sacrificara ese carnero. Una vez hecho esto, Dios le vuelve a mencionar esa promesa que le había mencionado ya en capítulos anteriores, donde iba a bendecir a sus hijos, a su descendencia, y donde también iba a ser bendecidas todas las naciones del mundo por medio de él. Muy bien, en la última parte nos dice que vuelve a donde él vivía, que era en Bérseba, y regresa junto con sus 2 siervos, ¿verdad? Bueno, en esta última parte nos da un breve mención de cómo Dios bendice a su familia por medio de su hermano Nacor. Ajá. Y nos menciona que tuvo 8 hijos, y que dentro de esos 8 hijos nace una mujer llamada Rebeca, que vamos a ver que esta Rebeca más adelante se vuelve esposa de Isaac. Entonces nos da la descendencia de esa esposa de Isaac, y también de esa línea genealógica también viene lo que después será las esposas de Jacob. Jacob es uno de los hijos de Isaac. Muy bien. Bueno, vamos a estudiar versículo por versículo esta cuarta parte a partir del versículo 10. Y primeramente vamos a ver el versículo 10, que dice lo siguiente: y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. En ese momento el ángel del Señor lo llamó desde el cielo: Abraham, Abraham. Y respondió Abraham: aquí estoy. Muy bien, confirmando otra vez esa frase de aquí estoy, dándonos, yo me imagino, o me quiero imaginar, que es una confirmación de que él tiene comunión con Dios, afirmando que siempre está aquí para el Señor. Ahora vamos a ver el comentario de la Biblia Matthew Henry, que nos dice al respecto de este versículo. Y para eso lo voy a seleccionar y escuchemos. 22. 1-10 El amor de Abraham para su hijo es una ilustración pálida del amor de Dios para el Señor Jesucristo.
El sacrificio de Isaac era una ilustración de un acto supremo de adoración, el sacrificio del mismo Salvador para cumplir la voluntad de Dios. Como ya habíamos mencionado, esta es una referencia a nuestro Señor Yeshua, y nos dice Matthew Henry, dentro de sus comentarios, que es una ilustración pálida. Es una ilustración de los eventos futuros que iban a ocurrir cuando Dios se hiciese carne por medio de nuestro Señor Yeshua. Muy bien. Esta es una ilustración también de cómo iba a ser el sacrificio y cómo se iba a cumplir la voluntad de Dios con respecto a ese sacrificio. Muy bien. Otro dato interesante dentro de este versículo es que esta es la tercera vez que se menciona el ángel del Señor. ¿Dónde ustedes recuerdan que nos mencionan al ángel del Señor? Bueno, hay dos menciones antes de esta, pero no se le había presentado nunca el ángel o el Señor en forma de ángel a Abraham. Se le había presentado en sueños, se le había presentado en voz, se le había presentado en nombre junto con los dos ángeles, pero en forma de hombre, y ahora se le presenta en forma de ángel. Anteriormente el Señor se presenta en forma de ángel, pero se le presenta a su esposa, más bien a esta, ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre de la esposa de Abraham. Perdón, esta Agar. Se me estaba olvidando el nombre de una de las esposas de Abraham. Se le apareció en una ocasión a esta Agar cuando tuvo problemas con Sara, no sé si lo recuerden, que era tanta la presión de Sara que ella huye, pero fue detenida por el ángel del Señor, o más bien el Señor en forma de ángel, y le dijo a Agar que regresara, que aguantara un poco la situación con Sara. Y también ahí le repite que su hijo Ismael iba a ser bendecido. Ok, la otra vez, la segunda vez que apareció este personaje, el Señor en forma de ángel, fue cuando Agar sale despedida de este Abraham junto con su hijo Ismael, y en el desierto cuando ya no tenían agua, resguarda Agar a Ismael bajo un árbol, y ella se va algunos metros, dicen que 100 metros aproximadamente de él, y llora y clama al Señor para su ayuda, ¿verdad? Porque también estaba desconsolada porque su hijo pues estaba ya deshidratado y estaba a punto de morir por esa situación. Entonces fue donde el Señor en forma de ángel se le aparece otra vez a Agar y provee agua para los dos, ¿sale? Entonces esta tercera vez ya se le aparece a Abraham para confirmar, para detener, en esta ocasión para detener a Abraham del sacrificio que iba a hacer para con su hijo, ¿verdad? Ok. Continuamos. Ok, continuamos. En este versículo 12 tenemos lo siguiente. No pongas tu mano sobre el muchacho, dijo el ángel. No le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios.
no has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Bueno, ya estamos aquí, a donde ya fue detenido Abraham de matar a Isaac. Y el ángel le dice, no pongas tus manos sobre el muchacho. Lo detiene justamente cuando va a matarlo. No le hagas ningún daño, le dice. Ahora, ¿por qué lo detuvo? Y es a donde nos ayudamos con Samuel 15:12, porque el profeta Samuel nos hace una pregunta que es muy importante para contestar. ¿Por qué detuvo el ángel a Abraham? Y tenemos lo siguiente. En la Nueva Traducción Viviente, ¿qué es lo que más le agrada al Señor? Dice Samuel. ¿Tus ofrendas quemadas y tus sacrificios, o que obedezcas a su voz? Escucha, la obediencia es mejor que el sacrificio, y la sumisión es mejor que ofrecer la grasa de carneros. Una vista muy importante de este versículo 12: fue detenido nuestro Señor, más bien Abraham, y fue detenido por nuestro Señor. Precisamente nos puede dar una idea de por qué fue detenido, simplemente porque el Señor en ese momento vio la obediencia de Abraham y fue realmente lo que le complació. Y Samuel nos dice que es la obediencia mejor sacrificio, mejor que el sacrificio. Pablo nos decía anteriormente, no sé si se acuerdan, en estudios anteriores, que nosotros debemos ser sacrificio vivo, y a esto se refería, que si nosotros realmente sí damos un sacrificio, pero es un sacrificio no como el que vamos a leer más adelante dentro del Antiguo Testamento, que era con animales. Simplemente eso era un símbolo del verdadero sacrificio que le gusta a Dios, el sacrificio de obedecerle, el sacrificio de ser de que nosotros tengamos sumisión. Todos los días, ¿verdad? Los holocaustos, como recordaremos, después en Éxodo se les dice las reglas de cómo hacer holocaustos, pero nos menciona que los holocaustos se tenían que hacer de dos holocaustos por día, ¿no? Uno de día y uno de noche. Y eso nos da el símbolo de que nosotros tenemos que tener comunión con Dios de día y de noche, haciendo sacrificio vivo, obedeciendo y teniendo sumisión a Dios. ¿Ok? Vamos a ver. Ahora, vamos a ver, porque esto lo confirma Miqueas en el capítulo 6, versículo del 7 al 8. Lo voy a leer de la Biblia Dios habla hoy. ¿Se alegrará el Señor si le ofrezco 1000 carneros o 10,000 ríos de aceite? ¿O si le ofrezco a mi hijo mayor en pago de mi rebelión y mi pecado? El Señor ya te ha dicho, oh hombre, en qué consiste lo bueno y qué es lo que Él espera de ti. Que hagáis primeramente justicia, que seas fiel y leal, que obedezcas humildemente a Dios. Otra vez, fíjense, estos dos versículos son del Antiguo Testamento, recuérdenlo. Y ya nos estaba hablando el profeta Samuel y el profeta Miqueas de cuáles eran los verdaderos sacrificios que le agradaban a Dios. No eran los sacrificios animales lo que le agradaba a Dios. Se tenían que hacer porque todavía no llegaba nuestro Señor Yeshua, de una manera en que perdonara todos nuestros pecados,
nuestras transgresiones a nuestro Dios de una manera permanente. Por eso se tenían que sacrificar animales, porque proveían de una limpieza temporal, ¿sale? Pero realmente lo que limpia los corazones, lo que purifica nuestro ser, es el hecho de que nosotros hagamos sacrificios diarios, pero realmente con justicia, con fidelidad, con lealtad, obedeciendo, pero obedeciendo humildemente. ¿Correcto? Ok. Y esto solamente lo vamos a lograr con una sola cosa, y es con fe en Dios. Y vamos a verlo más adelante. Ya lo habíamos visto en el estudio anterior, pero esto lo vamos a recalcar. Muy bien. Ahora, en la parte donde dice no hagas ningún daño porque ahora sé que de verdad temes a Dios, vamos a ver dentro de Génesis 26:4 qué realmente quiere decir temer a Dios. ¿Qué es temer a Dios? ¿Por qué lo menciona en este versículo? Dice Génesis 26 del versículo 4 al 5 de la Reina Valera. Multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo, y haré a tu descendencia todas estas tierras, y todas las naciones de la tierra serán benditas en tu simiente. Aquí, cuando leamos naciones, muchas veces la escritura también habla de gentiles, o de sí, más bien de gentiles, ¿sale? Y aquí en este versículo lo primero que nos recuerda es la promesa que le hizo a Abraham, que Dios le hizo a Abraham. Pero lo importante es a partir del 5. Por cuanto oyó Abraham mi voz y guardó mis preceptos, mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Por cuanto oyó Abraham mi voz. Recuerden que la fe es por el oír. Por lo tanto, es un vistazo de que Abraham tuvo fe por oír a Dios. Y luego aquí viene implícita una acción. Él guardó algo, guardó sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes. No solamente tuvo fe, sino también llevó a cabo estos preceptos, estos mandamientos, estos estatutos y estas leyes. Ahora bien, esto quiere decir que si nosotros guardamos sus estatutos, sus mandamientos, sus leyes y sus preceptos, ¿somos salvos? No nos confundamos. Primero tenemos que oír la voz de nuestro Señor y tener fe, creer en Él. Por eso al principio de este versículo, dice, oyó Abraham mi voz. Eso es lo primero, una referencia de primeramente tener fe. No podemos guardar preceptos, mandamientos, estatutos o leyes si no tenemos la fe de Dios. Porque si nosotros primero queremos guardar todos esos preceptos, esos mandamientos, estatutos y leyes sin fe, pues no nos cuentan de nada. Simplemente posiblemente nos llenen de alguna forma, pero realmente lo único que estamos honrando es nuestro propio ego. Porque nosotros en nuestra mente estaríamos pensando que gracias a nuestras acciones somos justificados ante Dios. Y no, ya muchas veces hemos tratado esto, que primero hay que tener fe, y la fe
que tenemos en Dios va a hacer que nosotros cumplamos por medio de su Espíritu Santo estos mandamientos, estos estatutos, estos preceptos y estas leyes. ¿Para qué? Para que no nos jactemos de que nosotros somos los que cumplimos todo esto. Es por medio de Dios que cumplimos todo esto. Muy bien. Ahora, sigamos con la parte donde dice temes a Dios. Muy bien. Temer a Dios también podemos verlo en Santiago 2:22. ¿No ves que la fe actúa juntamente con sus obras y que la fe se perfecciona por las obras? El hecho de temer a Dios resulta a tener fe en Él, a obedecer con la fe y con ayuda de Dios todos sus estatutos, normas, leyes, etc. Por eso nos dice este versículo que Abraham fue justificado por sus obras, porque las obras perfeccionan la fe. Y esto ya lo habíamos visto. Vamos a recordar el estudio anterior. Antes de aceptar a nuestro Señor Yeshua, tenemos una naturaleza carnal. Y Santiago 2:21 habla de obras que hizo Abraham para ser justificado ante Dios. Pero dentro de la naturaleza carnal también hacemos obras carnales. Es cuando nosotros reconocemos a nuestro Señor Dios y también tenemos fe en nuestro Señor Yeshua, cuando nacemos otra vez con una naturaleza espiritual y hacemos obras de la fe o obras del Espíritu. Dios nos regala el Espíritu Santo para hacer eso. Recordemos que nosotros ya no somos dueños de nuestro ser, de nuestro cuerpo. Ahora es el Espíritu Santo el que lo guía. ¿Vale? Nuestra propia voluntad va encaminada con el Espíritu Santo ahora. Es por eso que nosotros ya no somos dueños de nosotros mismos, sino Dios maneja nuestra vida ahora. Por eso este versículo que acabamos de leer anteriormente, Santiago 2:22, primeramente empieza con Santiago 2:21, que dice: ¿no fue justificado por las obras Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac en el altar? Recordemos que estas obras hablan no de obras carnales, hablan de obras espirituales, ¿verdad? Son las únicas obras que justifican nuestra fe. ¿Sale? Por lo tanto, cuando ya leemos Santiago 2:22, ya sabemos de qué obras está hablando, ¿verdad? Por lo tanto, ¿no ves que la fe actúa juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó por las obras. ¿Ven? No sé si recuerdan esta parte a donde les dije que había una correlación con la fe, el amor y las obras. Bueno, aquí nos da una parte. Santiago 2:22 nos confirma esa parte. La fe también camina juntamente con las obras, porque es cuando hacemos obras con ayuda de la fe que nuestra fe cada vez se va perfeccionando más y más, ¿sale? Entonces, Santiago 2:22 también habla sobre las obras espirituales, no está hablando de las obras carnales. Las obras que van acompañadas de fe, pero también de obras. Y aunque no lo mencione aquí Santiago 2:22, también debe de ser acompañada con amor a Dios, con amor a nuestro prójimo, ¿sale? Ok,
Continuamos. Ahora, vamos por lo tanto, concluimos que Génesis 26 del 4 al 5 nos da el verdadero significado de temer a Dios. Y es cuando nosotros escuchamos la voz de Dios, guardamos sus preceptos, sus mandamientos, sus estatutos y sus leyes, cuando de verdad tememos a Dios. Un ejemplo muy bonito que me gusta dar en este tema es, por ejemplo, cuando nosotros somos niños, nosotros obedecemos a nuestros padres naturalmente, sin cuestionarlos. Cuando somos niños, nuestros padres nos dan advertencias de la vida, nos guían ante la vida y también nos dan consejos. Nos pueden reprender. Y muchas veces nosotros como niños no entendemos por qué lo hacen, simplemente obedecemos. Y es más, cuando hacemos algo malo, sabemos que va a haber un reprendimiento o un regaño por parte de nuestros padres, ¿verdad? Y eso a veces nos da temor. El hecho de temer a Dios no quiere decir que le tengamos miedo de una forma mala, sino de una forma natural, como un niño podría temerle a sus padres. ¿Sale? Es ese temor que tiene el niño que hace también que obedezca a sus padres, ¿verdad? A eso se refiere. Ok. Bueno, vamos a leer Mateo 5:17 para ayudarnos un poquito más en este tema de la Reina Valera. No penséis que he venido por abrogar la ley y a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Bueno, este Mateo de 5 al 7 nos da un panorama de cómo nuestro Señor Yeshua es el mismo que dice: yo no vengo a abrogar la ley, a cancelar la ley, yo vengo a cumplirla. ¿Sale? Entonces muchas veces hemos sido confundidos de que nosotros, con la llegada de nuestro Señor Yeshua, simplemente no tenemos que seguir ya los mandamientos de Dios, sus estatutos, sus preceptos, ni sus leyes, porque ya están cumplidas. Es cierto que nosotros no podemos darle esa importancia a la ley de Dios, a sus mandamientos y estatutos, para que nosotros erróneamente pensemos que si las cumplimos, vamos a ser salvos con ellas o vamos a ser justificados ante Dios. No. Voy a ser muy reiterativo en este tema porque es muy importante tenerlo en cuenta. Es la fe la que nos salva. Y es la fe con amor y obras la que nos hace naturalmente cumplir y esforzarnos por cumplir esos mandamientos y esos estatutos que Dios nos da en su ley. ¿Sale? Entonces, la ley es un reflejo, también nos dice la Escritura, de nuestros pecados. Es el que nos pone límite. Es un límite que Dios nos da para que nosotros sepamos cuando realmente exhibe nuestro pecado, ¿vale? Pero eso no quiere decir que esté cancelado. Bueno, en mi humilde opinión. ¿Sale? Lo único que quiere decir es que no nos domina. El que nos domina es Dios, con ayuda de su Espíritu Santo. Y nosotros damos ese dominio o permitimos ese dominio por medio de nuestra fe hacia Él.
Ujú. Es cuando nosotros nos lleva de la mano y nosotros dentro de nuestro corazón y dentro de nuestro ser cada vez queremos obedecerlo más. Es obvio que algunas leyes y mandamientos ya no están en uso por obvias razones, ¿no? Como apedrear a la gente, ¿no? Porque, porque también la misma escritura nos dice que tenemos autoridades para poner castigos. También la misma escritura nos dice que tenemos que tener misericordia ante. Hay algunos mandamientos, estatutos o leyes que eh, fueron hechos para el momento, para ese instante, ¿no? De la historia. Pero también nos dice que sus ordenanzas, sus mandamientos y estatutos no son difíciles. No van a- y no son difíciles gracias a que tenemos la fuerza para seguirlos, que es Dios, porque Él es el que simplemente, como nuestro Señor Yeshua lo dice aquí en Mateos, lo va a cumplir. Nosotros no, sino Él, gracias a su Espíritu. ¿No? Bueno, vamos a seguir. Dentro de este mismo versículo, vamos a vamos a leer o a escuchar más bien el comentario de la Biblia Diario Vivir. Lo escuchamos. 22:12 Es difícil abandonar lo que amamos profundamente. ¿Qué podría ser más apropiado hacia un hijo único excepto amarlo? Cuando le damos a Dios lo que nos pide, Él nos devuelve mucho más de lo que pudiéramos imaginarnos. Los beneficios espirituales de sus bendiciones superan enormemente nuestros sacrificios. ¿Se ha negado usted a entregarle a Dios su amor, sus hijos o su tiempo? Confíe en que Él proveerá. 22:8. Fíjense, qué importante es esto, ¿no? Incluso nuestros hijos, padres, hermanos o pareja, ¿no? Debemos entregárselo a Dios porque tenemos que tener la plena convicción de que con Él van a estar más fortalecidos. Eso es una convicción que hasta que no entiendes o no has perdido a un ser que amas y se lo entregas a Dios por alguna circunstancia, lo puedes entender, ¿verdad? Pero es preferible hacer eso a seguir atándolos a uno. Entonces, esa es una invitación también a que todo lo que nosotros detectemos que tenemos atado y que nos hace apartar la mirada de Dios, simplemente lo dejemos, simplemente nos apartemos de Él, quitemos esa atadura y volvamos nuestra vista hacia Dios. ¿Sale? A ver, vamos a ver qué dice Génesis 22:8 para recordar. Dice: Dios proveerá un cordero para la ofrenda quemada, hijo mío, contestó Abraham. Muy bien. Entonces, nosotros también debemos estar confiados de que todo lo que está dentro de nuestro corazón, nuestro bienestar, ya sea dinero, ya sea trabajo, ya sea pues todo, pareja incluso, Dios proveerá en algún momento. Dios nos pondrá en las manos eso. ¿Sale? Muy bien. Ok, avanzamos al versículo 13, donde dice: Entonces Abraham levantó los ojos y vio un carnero que estaba enredado por los cuernos en un matorral. Así que tomó el carnero y lo sacrificó
como ofrenda quemada en lugar de su hijo. Muy bien. Entonces, cuando ya Dios lo detiene, le provee un sustituto que fue un carnero. Aquí es curioso, ¿sale? Porque le proveyó un carnero y no un cordero. Ujú. Y ahorita vamos a ver por qué le proveyó un carnero y no un cordero. Recuerden que Isaac le pregunta en versículos anteriores a Abraham que a dónde estaba el carnero para que lo sacrificaran. Y Abraham le contesta algo interesante que vamos a ver más adelante. Escuchemos por ahora el comentario de la Biblia Diario Vivir con respecto a este versículo. 22:13 Observe el paralelo que existe entre el carnero ofrecido en el altar como un sustituto de Isaac y Cristo ofrecido en la cruz como nuestro sustituto. Aunque Dios no permitió que Abraham sacrificara a Isaac, no libró a su propio hijo, Jesús, de morir en la cruz. Si Jesús no hubiera muerto, el resto de la humanidad hubiera perecido. Dios envió a su único Hijo a morir por nosotros para librarnos de la muerte eterna que merecemos y darnos vida eterna. Juan 3:16. Ok, nos menciona cómo el carnero ofrecido en el altar era un sustituto de Isaac, ¿verdad? Que también nos da un reflejo de cómo Cristo fue ofrecido en la cruz, pero ¿sustituto de quién? ¿Para sustituto de quién? De todos nosotros, de toda la humanidad. Ahora, ¿por qué? ¿Por qué se tiene que sustituir? ¿Por qué tiene que haber una sustitución? En este caso de Cristo hacia nosotros. Bueno, recordemos que la historia de Adán y Eva nos cuenta que permite que el pecado contamine los cuerpos de los seres humanos en cuestión de que permite que entre en ellos, en Adán y en Eva, ese pecado, y ese pecado pues simplemente el pago del pecado es la muerte, ¿no? Entonces Dios tenía que de alguna forma eliminar a Adán y Eva para eliminar al pecado. Pero nuestro Dios, con la misericordia que tiene, ideó un plan para que ese pecado fuera muerto, para que ese pecado en algún momento solo muriera físicamente, pero no trascendiera espiritualmente. Por lo tanto, alguien tenía que pagar ese precio. Alguien tenía que morir. Y ahora recordemos, Dios es el único que puede perdonar pecados. Entonces el plan de Dios era convertirse en hombre y morir como hombre, para que esa paga fuera suficiente, porque nuestro Señor Yeshua era al mismo tiempo Dios, el único que podía perdonar pecados, ¿sale? Por eso era tan importante que nos sustituyera de la muerte, un ser divino, el único que podría perdonar pecados, porque vemos dentro del Antiguo Testamento que tenían que sacrificar animales, pero los animales no eran suficientes, para perdonar pecados, simplemente eran suficientes para limpiar temporalmente del pecado, pero no era algo permanente, ¿verdad? Y bueno, vamos a ver qué dice Juan 3:16, que dice en la Nueva Traducción Viviente:
Pues Dios amó tanto al mundo que dio a su Hijo, a su único Hijo, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino tenga vida eterna. Muy bien. Obviamente, haciendo referencia otra vez en la fe, para que todo aquel que en Él cree no se pierda. Y la paga de tener fe en nuestro Señor Yeshua es también otra promesa, que es vida eterna. ¿Sale? Ahora, vámonos al versículo 14 ya, que dice lo siguiente. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé Jirén, que significa el Señor proveerá. Hasta el día de hoy la gente todavía usa ese nombre como proverbio. En el monte del Señor será provisto. Yahvé Jireh. Ahora, este es uno de los 7 nombres compuestos dados a Dios en el Antiguo Testamento. ¿Sale? Es el primero que se le da un nombre compuesto. Ahora tenemos también otros 6, perdón. También se le conoce como Profeca, que quiere decir Dios, tu sanador, o Nisi, es mi estandarte, o Dios es mi estandarte, o Shalom, Dios es mi paz, o Roy, Dios es mi pastor, o Sid Kenu, justicia nuestra, o Sama, allí. Y esos son los versículos donde pueden aparecer, ¿sale? Por ejemplo, Rofeca aparece en Éxodo 15, 26. Nisi aparece en Éxodo 17, del 8 al 15. Salom aparece en Jueces 6, 24. Roy aparece en Salmos 21, 23, 1. Justicia nuestra, que es Sidkenu, aparece en Jeremías 23, 6. Y Sama aparece en Ezequiel 48, 35. Ok, continuamos. Avanzamos al versículo 15 que dice: Luego el ángel del Señor volvió a llamar a Abraham desde el cielo. Primeramente lo detuvo, le proveyó el carnero y otra vez lo volvió a llamar desde el cielo. Y el Señor le dijo lo siguiente: ya que me has obedecido y no te has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo, juro por mi nombre que. Juro por mi nombre que. Y ahora, con respecto a esta frase de juro por mi nombre que, vamos a ver a qué se refería o por qué lo hizo así, ¿no? Y esto lo podemos ver en Hebreos 6, del 13 al 14. En la Nueva Traducción Viviente dice, por ejemplo, estaba la promesa de Dios que Dios le hizo a Abraham. Como no existía nadie superior a Dios, por quien jurar, Dios juró por su propio nombre, diciendo: ciertamente te bendeciré y multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable. Dios no tiene otro ser más poderoso que Él para jurar, y por eso en esta parte del versículo 16 hace un juramento por sí mismo, por su nombre. ¿Sale? Ahora, con respecto a estos versículos que acabamos de ver, del 13 al 15, Matthew Henry tiene comentarios muy completos, por lo que vamos a leerlos. A ver, hasta aquí, vamos a leer hasta aquí, vamos. El sacrificio de Isaac ciertamente era la prueba suprema de la fe de Abraham. Dios había prometido a Abraham una posteridad sin número por medio de su hijo. Isaac quizá tendría unos 25 años cuando esto ocurrió, y aún no estaba casado. Si lo mataba Abraham,
cómo se cumpliría la promesa. Según Hebreos 11:19, Abraham creyó que aunque hubiera matado a su hijo, Dios lo levantaría de entre los muertos. Ok, dice el comentario que ciertamente era la prueba suprema de fe de Abraham. Y ciertamente sí, porque anteriormente recordemos que también se había probado la fe de Abraham, e incluso Abraham había tenido caídas, ¿verdad? Una en Egipto y una ya no me acuerdo cómo se llama el pueblo, pero con un rey que se llamaba, si no me equivoco, Abimelech. Ujú. También su fe fue decaída, pero esta era la prueba suprema de la fe de Abraham. Ajá. Obviamente, Dios ya le había prometido una prosperidad no solamente de hijos, sino eh, de su descendencia, sino también reconocimiento a su nombre, ¿verdad? Ahora, aquí hay algo muy importante dentro de ese comentario, porque los estudiosos piensan que Isaac ya tenía más de 20 años. Matthew Henry en este comentario está proponiendo que tenía 25 años cuando ocurrió este evento. Ujú. Eso nos da a pensar algo. Isaac tenía la suficiente fuerza para resistirse a ese sacrificio. Abraham posiblemente utilizó algún método para que pudiese Isaac ser sacrificado. ¿Mm? No nos menciona las escrituras que se haya negado a ese sacrificio. Entonces también cabe la posibilidad de que Abraham escuchó en algún momento a su padre y escuchó y comprendió los planes que él tenía ante Dios. ¿Sale? Recordemos que, por ejemplo, el mismo comentario nos dice que en Hebreos nos da una justificación de Abraham y nos dice que él tenía mucha confianza en Dios y que sabía que de alguna forma, si moría su hijo, lo iba a levantar entre los muertos. ¿Sale? Entonces, muy, muy bien, se lo pudo transmitir a Isaac. E Isaac también tuvo fe. ¿Y por qué llegó a esta conclusión? Porque nuestro Señor Jesucristo también fue a una muerte voluntaria, obedeciendo a su Padre. Uh-huh. Entonces, eso me hace pensar que también Isaac fue a un sacrificio voluntario. Posiblemente en esos 3 días que le tomó ir al monte con Isaac, Abraham tuvo la oportunidad de hablar con su hijo y su hijo Isaac comprendió los motivos. Él también ya había visto y tenía en su corazón esa promesa. Imagínense ustedes en crecer con una promesa así. Imagínense su mente qué pensaría también. Si tu padre te está hablando de la fe en el Señor y llega un momento en que esa fe también es probada. Entonces, no es específica la escritura, pero nos da una referencia también con el sacrificio que hizo nuestro Señor Yeshua, ¿verdad? Ahora, bueno, vamos a seguir leyendo un poco. Esta fe es extraordinaria porque hasta ese momento no había ni siquiera un caso de resurrección en la historia del mundo. Note también su fe en 22:5, y yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos, y volveremos a vosotros mayor que Abraham primeramente fue justificado por fe. 15:6, luego justificado, vindicado, por sus obras aquí. Ver Estilli 2:21. Bueno, Matthew Henry nos dice que esta era una fe extraordinaria. Ajá, porque no había ningún antecedente de una resurrección.
Aquí yo creo que sí había un antecedente en cuestión simbólica, porque recordemos que Sara, su esposa, dio a luz a Isaac de un vientre muerto. Entonces, hay una correlación entre la muerte y la vida dentro del nacimiento de Isaac por medio de Sara. Entonces, también pudo Abraham tenido en su mente eso, ese simbolismo de, de un vientre muerto del cual Dios dio vida. Entonces, pero entendamos también que de las escrituras, no, en estos momentos no había alguien que digamos que fue resucitado, ajá, de la muerte. Entonces es entendible lo que nos dicen nuestro pastor Matthew Henry, ¿verdad? Ahora, nos dice que recordemos el capítulo, el versículo 5, donde dice: yo y el muchacho iremos hasta allí y adoraremos y volveremos a vosotros. Cuando le dijo a sus siervos, esto posiblemente es una evidencia de que Abraham estaba totalmente seguro de que iba a volver con su hijo. Y entonces esta frase la pudo haber dicho con seguridad, no con mentira, ¿sale? Porque él tenía la seguridad de que iban a volver los dos. Ahora, aquí hay algo muy importante para entender las obras espirituales. Abraham primeramente fue justificado por fe, ¿eh? Y luego justificado, vindicado por sus obras. Ajá. Y vamos a ver qué quiere decir vindicado, ¿no? Vindicar quiere decir defender o exculpar a una persona injustamente atacada, especialmente por escrito. Muy bien. En otras palabras, es justificar. Vindicar quiere decir justificar, en otras palabras, ¿sale? Entonces, lo que aquí nos dice es que primeramente la fe de Abraham lo justificó, ¿sale? Y luego lo volvió a justificar las obras que hizo. Y ahora vamos a ver Santiago 2:21, ¿qué nos dice al respecto sobre eso? Y nos dice en la Nueva Traducción Viviente: ¿no recuerdas que nuestro antepasado Abraham fue declarado justo ante Dios por sus acciones cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? Ahora, este tema ya lo vimos. La fe se perfecciona por las obras, ¿verdad? Pero, ¿qué debe de haber antes de que las obras sean efectivas? La fe. Eso nunca se nos debe de olvidar. Sigamos con el comentario. Su fe fue el medio de su salvación, mientras que sus obras fueron la prueba de la realidad de su fe. Y aquí Matthew Henry nos lo aclara. La fe fue el medio de salvación de Abraham. Mientras que sus obras fueron prueba de la realidad de su fe. ¿Sale? Una u otra no actúan separadas. Estas dos actúan siempre juntas. Y si es que nosotros actuamos por medio del Espíritu Santo ahora, es cuando realmente pasa ese ciclo que ya habíamos visto de fe, amor y obras. ¿Sale? Ok, vamos a ver qué dicen los demás. Cuando Isaac preguntó, ¿dónde está el cordero?, su padre contestó, Dios se proveerá de cordero. Esta promesa no tuvo su cumplimiento pleno en el carnero del versículo 13, sino en el cordero de Dios. JN 1:29.
Fíjense, aquí en el versículo, en este capítulo, recordemos que le dijo a Isaac, cuando le hizo la pregunta a Isaac, ¿dónde está el cordero para sacrificar? Y le dijo a Abraham. Esto no se lee en la NTV, por ejemplo, porque en la NTV dice Dios proveerá el cordero. Pero en la traducción, por ejemplo, de la Reina Valera, sí podemos leer esto, que va más acorde a lo que vamos a estudiar ahorita. Dios se proveerá de cordero. Eso es muy importante. Dios se proveerá de cordero. Porque aquí Abraham nos está dando un adelanto de qué va a pasar con nuestro Señor Yeshua. Él mismo, como Dios, se va a proveer como un cordero. ¿Y cómo se proveyó? Por medio de nuestro Señor Yeshua. Y eso nos lo justifica Juan 1:29. Vamos a ver qué dice Juan 1:29. Dentro de la Reina Valera, el siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él y dijo: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Fíjense. Por lo tanto, por eso Dios proveyó un carnero en el versículo 13 y no un cordero, porque nos está diciendo, en esta parte todavía no. Aquí voy a sustituir por un carnero, pero el cordero que voy a dar es hasta después. ¿Sale? Muy bien. Pero por eso Abraham menciona: Dios se proveerá de cordero. Este tema es esta parte es muy interesante, pues porque también nos hace ver que tenemos que leer varias traducciones, porque esta frase que le dijo a su hijo Abraham en la Nueva Traducción Viviente no está así. Está como: Dios proveerá de cordero. Y digamos, no está mal, pero cuando la leemos, por ejemplo, en la Reina Valera, ya tiene más sentido, porque nos da algo más directo de lo que va a ser nuestro Señor con respecto a nuestro Señor Yeshua. Dios se proveerá de cordero. Ok. Muy bien. Continuamos. Vamos a leer todo esto. Hay dos símbolos sobresalientes en este capítulo. Isaac es el primero, un hijo único, amado por su padre, obediente a la voluntad de su padre, y en figura recibido de entre los muertos. El carnero es el segundo, una víctima inocente que murió como sustituto por otro, fue derramada su sangre, y fue un holocausto completamente consumido por Dios. Alguien ha dicho que al proveer el carnero como sustituto de Isaac, Dios libró a Abraham de un dolor agudo de corazón que él mismo después soportó. Matthew Henry nos habla de cómo Jesucristo, nuestro Señor Yeshua, está presente aquí en esta historia, con dos símbolos muy grandes, ¿sale? El primero, Isaac, como hijo único amado por su padre, obediente a la voluntad de su padre, fíjense. Y en figura, recibido de entre los muertos, por su nacimiento, de un vientre muerto, como lo habíamos dicho. Pero también está el simbolismo en el carnero, como víctima inocente, que murió como sustituto por otros, fue derramada su sangre y fue holocausto, completamente consumido por Dios, el fuego de Dios que purifica. Ok, vamos a terminar este comentario tan largo pero muy preciso de Matthew Henry, que dice lo siguiente. El ángel de Jehová en los versículos 11 y 15, y en todo el Antiguo Testamento, es el Señor Jesucristo. Abraham llamó este lugar Jehová proveerá,
Jehová Jireh, v14. Este es uno de 7 nombres compuestos dados a Dios en el Antiguo Testamento. Ok, ya vimos los 7 nombres dados por Dios en el Antiguo Testamento. Y aquí nos propone que el ángel de Jehová es el mismo, nuestro mismo Señor Jesucristo. Y cuando yo digo que es Dios en forma de ángel, pues también podemos decir que es Jesucristo, ¿sí? Porque Jesucristo es Dios. Entonces, pues también tiene para mí elocuencia esto, ¿verdad? Porque Jesucristo, recordemos que antes se conocía como la Menra, como la palabra. Uh-huh. Los hebreos conocían a Jesucristo, o estaba dentro de su entendimiento, no como Jesucristo, como Yeshua. Al principio de Génesis lo conocían como la Menra, y en el Nuevo Testamento se tradujo como la palabra. Por eso Juan dice en Juan 1:1, el verbo, ¿sale? Que su traducción verdadera o más exacta es palabra, ¿sale? Entonces era una forma de Dios que podía convivir dentro de nuestro mundo, dentro de nuestra existencia, ¿sale? Porque imagínense a Dios en nuestra existencia, en Dios en su plenitud de nuestra existencia. Pues simplemente esta existencia que nosotros tenemos no puede soportar la plenitud de Dios. ¿Ah? Porque nosotros recordemos que estamos dominados por tiempo, espacio y materia. Y Dios no está dominado por esas leyes que tenemos en esta existencia. Por lo tanto, Él viene a nosotros, no en su plenitud, digámoslo así, porque no podría soportarse en esta existencia, pero sí dota a seres con todas sus cualidades para poder convivir con nosotros. ¿Sale? Eso ya es una explicación, digamos, un poquito más extensa, pero es por eso que nuestro Señor Yeshua se dice que es imagen de Dios, simplemente porque Dios se hizo carne, se hizo ser humano para poder convivir con nosotros, ¿sí? Eso no quiere decir, y lo voy a decir así, espero que no se malentienda, pero es una imagen. Ajá. Nuestro Señor Jesucristo es el mismo Dios, pero como imagen, ¿sale? Ok, vamos a ver. Ok, avancemos. Vamos a ver. El versículo 17 dice: ciertamente te bendeciré, multiplicaré tu descendencia. Ajá, que quiere decir simiente también. Hasta que seas incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes, que también quiere decir simiente, conquistarán la ciudad de sus enemigos. Ahora, ¿este pacto solamente es para Abraham? Bueno, Salmos 5 del 8 al 9 nos puede dar esa respuesta. Para siempre se ha acordado de su pacto, de la palabra que ordenó a 1000 generaciones, del pacto que hizo ¿con quién? Con Abraham. Y de su juramento ¿a quién? A Isaac. Este pacto no solamente era para Abraham, no solamente era para su simiente. Ajá. Este pacto iba a trascender. Iba a trascender porque simplemente el hecho de nosotros tener fe en Dios nos hace partícipes de ese pacto. Y vamos a ver versículos sobre eso.
Pero por ahora, recordemos que este pacto ya se había mencionado anteriormente, ¿sale? Simplemente cada vez que ya lo escuchemos va a ser confirmación de este pacto hacia Abraham y hacia a sus descendientes, ¿sale? Ahora, en Génesis 15, del 4 al 5, nos justifica eso. Recordemos lo que decía, después del Señor dijo, no, tu siervo no será tu heredero, porque tendrás un hijo propio, quien será tu heredero. Estamos hablando de Isaac. Y entonces el Señor llevó a Abraham afuera y le dijo, todavía era Abraham, mira al cielo, y si puedes, cuenta las estrellas. Esta es la cantidad de descendientes que tendrás. ¿Sale? Ya le estaba hablando del pacto que iba a hacer con él. Y aquí ya lo vemos. Muy bien. Ahora, vamos a ver. En esta parte de este versículo que dice, conquistarán las ciudades de tus enemigos, nos invita, vamos a leer Lucas 1 del 72 al 75 para ver qué podemos sacar sobre esta parte del versículo 17, ¿verdad? En la nueva traducción viviente. Él ha sido misericordioso con nuestros antepasados al recordar su pacto sagrado. Otra vez nos habla de la permanencia del pacto. El pacto que prometió mediante un juramento a nuestro antepasado Abraham. Ese juramento que le hizo a Abraham aún permanece con nosotros. Hemos sido rescatados de nuestros enemigos para poder servir a Dios sin temor, en santidad y justicia, mientras vivimos. Muy importante esto. Dios nos rescata de un enemigo que tenemos dentro de nosotros. O sea, Dios no nada más nos rescata de nuestros enemigos alrededor de nosotros. Por ejemplo, ustedes se ponen a pensar si reconocen sus enemigos exteriormente. ¿Qué enemigos tenemos ahora? Exteriormente posiblemente tengamos el enemigo de esas filosofías de hombre, pues que ahorita tenemos muy arraigadas, ¿no? Como no sé, la aceptación de que está bien abortar, por ejemplo, o del homosexualismo como algo natural, ¿no? Posiblemente esos sean nuestros enemigos exteriores, ¿no? El hecho de darle, por ejemplo, tanta importancia a pasiones como el sexo, ¿no? De llevarlo a niveles pues que no le agrada a Dios. Pero no son los únicos enemigos que tenemos. Fíjense. Aquí este versículo 17 lo puse en la Reina Valera porque pasa un poquito como en el versículo de Dios proveerá el cordel, que en la Reina Valera dice Dios se proveerá. Pasa un poquito lo mismo aquí. En la Reina Valera dice lo siguiente: de cierto te bendeciré y multiplicaré tu descendencia como las estrellas del cielo y como la arena que está a la orilla del mar, y tu descendencia poseerá las puertas de su enemigo. Esta frase de las puertas de su enemigo habla de la conquista de sus enemigos. Pero habla de que cuando, por ejemplo, atacaban una ciudad y se posaban en las puertas,
cuando vencían esas puertas, quería decir que sus enemigos, o cuando conquistaban esas puertas, quería decir que sus enemigos eran vencidos, ¿verdad? Esta parte, si se dan cuenta de las puertas, no está mencionada dentro de la traducción de la Nueva Traducción Viviente. Ajá. Pero la Reina Valera sí lo menciona, o sí la traduce como puertas. Ajá. ¿Y por qué es importante esto? Bueno, pues es que tenemos una referencia en Miqueas 9:1-9. Y así vamos a entender que no nada más tenemos enemigos exteriores, sino también interiores. Fíjense lo que dice Miqueas 1:9. Pues la herida de mi pueblo es demasiado profunda para sanar. Ha llegado hasta Judá, aún hasta las puertas de Jerusalén. Ustedes a simple vista posiblemente no vean alguna referencia, ¿no? Pero nos dice que su pueblo, la descendencia de Abraham, de Isaac, en algún momento van a ser, digamos, conquistados, ¿sí? Van a sufrir de conquista y los van a someter. Ajá. Entonces, esta promesa, en esta parte a donde Dios le promete, y tu descendencia poseerá las puertas de sus enemigos, en algún momento podríamos pensar que no fue cumplida. O sea, no es que Dios haya prometido siempre voy a vencer a tus enemigos. No. Recordemos que este es un pacto, ¿no? Y un pacto no es igual que una herencia o un testamento, ¿verdad? Por ejemplo, cuando tenemos un testamento, recordemos que nosotros heredamos algo, ¿sale? Sin hacer nada. Un padre puede heredar a su hijo una casa o bienes, y el hijo pues no se los merecía, ¿no? Simplemente no trabajó por él y simplemente su padre se los regaló. ¿Ok? Pero un pacto sí, un pacto también requiere un compromiso. Requiere dar algo también. ¿Y nosotros qué damos? Ya vimos que nuestras obras no son suficientes, que nuestras acciones no son suficientes. ¿Sale? Pero Dios sí nos pide algo, y es tener fe y comunión a Él, seguirlo. Entonces muchas veces el pueblo de Dios, pues los israelitas, pues se olvidaban de Dios, y ese pacto simplemente pues, no se podía cumplir, porque había desobediencia, había alejamiento de ese pacto. ¿Sale? Y entonces es a donde nos dice que no solamente el enemigo era exterior, sino tenía que ser interior. Y fíjense, esto nos lo dice Efesios. ¿Por qué no luchamos contra enemigos de carne y de hueso, sino contra gobernadores malignos y autoridades del mundo invisible, contra fuerzas poderosas de este mundo tenebroso y contra espíritus malignos de los lugares celestiales? ¿No? En Efesios 6:12 nos recuerda que principalmente la lucha es espiritual, ¿sale? Y esa lucha es interior. Nosotros tenemos que cambiar interiormente y luchar contra nosotros mismos, primeramente, para luchar contra los enemigos exteriores. ¿Sale? Y recordemos el estudio pasado, cuando decíamos que teníamos una naturaleza carnal,
y luego aceptábamos a Dios con fe y y creíamos en el sacrificio de nuestro Señor Yeshua y nacíamos como una naturaleza espiritual. ¿Sale? ¿Qué pasaba o qué pasa con esa naturaleza carnal? Pues simplemente la escritura en Romanos 6:6 nos dice lo siguiente: sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado. Cuando nosotros aceptamos a nuestro Señor Yeshua con fe, nuestro hombre de carne es crucificado. Está crucificado juntamente con Él, juntamente con el sacrificio que hizo nuestro Señor Yeshua, para que el cuerpo del pecado sea destruido. Este cuerpo que tenemos, este cuerpo carnal, este cuerpo físico que ustedes pueden sentir al darle un pellizco, al final del día va a morir, ¿ah? Pero nosotros vamos a tener vida espiritual. Y recordemos que una de las promesas que se mencionan más adelante es en lo que conocemos como Nuevo Testamento, es que vamos a adquirir otro cuerpo perfeccionado, sin pecados. Y dice, al fin de que no sirvamos más al pecado. Va a llegar el momento en que el pecado desaparezca. Ahorita, por ejemplo, en la actualidad, ya que vino nuestro Señor Yeshua, nosotros podemos vencer ese pecado con ayuda de Él. No lo podemos eliminar, pero cuando en algún momento nuestro cuerpo muera, será eliminado y nosotros viviremos todavía, porque nosotros estaremos con una vida eterna según las escrituras, la promesa, y seremos perfeccionados con un cuerpo nuevo. ¿Sale? Ahora dice Colosenses 3:10 en la Nueva Traducción Viviente: vístanse con la nueva naturaleza y se renovará a medida que aprendan a conocer a su Creador. Cada vez que nosotros aprendemos más del Creador, somos perfeccionados. Y cada vez que nos esforzamos en aprender a conocer a nuestro Creador, Él nos domina más. Y cada vez ese dominio que tenía nuestra carne en nosotros desaparece. Y el propósito es parecernos más a nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Ok, avancemos. En el versículo 18 tenemos: y mediante su descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has bendecido. ¿Sale? Aquí, en donde dice todas las naciones de la tierra serán bendecidas, nos vamos a ayudar con Gálatas 3, en los versículos 8, 9, 16 y 18, para entender más la profundidad de esta frase, de todas las naciones serán bendecidas. Dice, la escritura, viendo de antemano que también entre los no judíos, que se puede traducir también como gentiles o naciones, por lo tanto, podría decir, la escritura, viendo de antemano que también entre los gentiles o entre las naciones iba Dios a reconocer como justo al que tuviera fe. Dios ya estaba pensando en nosotros, en lo que antes éramos gentiles. Ahora, cuando aceptamos a nuestro Señor Yeshua, somos llamados hijos de Dios por la fe. Aquí lo dice: habiendo anunciado a Abraham esta buena noticia, todas las naciones serán bendecidas por medio de ti. Este es el verdadero evangelio. Dar la noticia de que somos partícipes, no solamente los que descienden de Abraham, sino todas las naciones. Esa es la verdadera noticia,
que llegó nuestro Señor Yeshua a cumplir esta parte. Y dice lo siguiente: de manera que los que creen son bendecidos junto con Abraham. Nos hacemos partícipes de esta promesa que le dio a Abraham, que también creyó. Es por fe. Ahora bien, Dios hizo su promesa a Abraham y a sus descendencias. La escritura no habla descendencias, ¿sale? En plural, sino en singular, y dice en tu descendencia, refiriéndose aquí a nuestro Señor Yeshua. No solamente se estaba refiriendo a la descendencia de Abraham, sino se estaba refiriendo a la descendencia que nos iba a traer nuestro Señor Yeshua. ¿Y por qué? Porque todos los que creemos en Él nos convertimos en hijos de Dios, a imagen también, o reflejo de alguna manera de nuestro Señor Jesucristo. Dice la Escritura que nos hacemos hermanos de nuestro Señor Yeshua. ¿Sale? Pues si los que Dios prometió darnos dependía de la ley de Moisés, o sea, si esta promesa dependiera de cumplir las leyes que les dio a Moisés, nunca la tendríamos, ya que no sería una promesa, porque no somos capaces nosotros con nuestra propia voluntad, quiero decirlo, con nuestra propia voluntad no somos capaces de cumplir las leyes de Dios. Pero el hecho es que Dios prometió a Abraham dárselo gratuitamente o por gracia. Es cuando nosotros aceptamos a Dios, Dios nos regala el Espíritu Santo, cuando nosotros podemos automáticamente nacer y ahora sí poder cumplir sus ordenanzas, sus estatutos, sus leyes, no por nuestras propias fuerzas, porque no somos capaces, pero Dios sí. ¿Por qué? Porque Jesucristo lo hizo en algún momento. ¿Sale? Ok. Vamos a leer Gálatas 3:29 y dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente el linaje de Abraham sois. ¿Sale? Y herederos según la promesa. ¿Cómo nos hace partícipe nuestro Señor? ¿Verdad? Ya no tenemos excusa. Vamos a leer el comentario de la Biblia Diario Vivir. A ver qué nos dice. 22, 15-18 Abraham recibió grandes bendiciones por su obediencia a Dios. El Señor le prometió dar a sus descendientes la capacidad de conquistar a sus enemigos. Además, le prometió hijos y nietos que serían de bendición para toda la tierra. La vida de las personas sería transformada al conocer acerca de la fe de Abraham y de sus descendientes. Muy a menudo pensamos que las bendiciones que recibimos son regalos que solamente nosotros disfrutaremos, pero cuando Dios nos bendice, su bendición se extiende a otros, hoy y en la eternidad. Fíjense, esto que nos dice el comentario de la Biblia Diario Vivir es muy importante. Muy a menudo, y eso es cierto, pensamos que solo las bendiciones van a ser para nosotros. Y nos olvidamos que esas bendiciones también van a ser para no nada más para nosotros, sino para los que viven alrededor de nosotros, familiares, nuestra descendencia. Y estoy seguro que más de uno de los que escuchan este estudio estarán de acuerdo que han visto ese milagro en su familia. Yo lo he visto en mi familia. La mitad de mi familia cree en Dios. Y todo empezó con una semillita que Dios puso en mi familia. Y ahora nos reunimos y tenemos pláticas de Dios. Incluso vamos a festejar, por ejemplo, una fiesta bíblica, Pesaj. Vamos a disfrutar
una convivencia entre, entre una familia espiritual. Y eso nunca se nos debe olvidar. Gracias a que nosotros también compartimos la palabra, podemos bendecir a otras personas. Muy bien. En el 19 tenemos, luego volvieron al lugar donde estaban los siervos y viajaron de regreso a Beerseba, donde Abraham siguió habitando. Nada más para recordar, aquí está el monte Moria, a donde se iba a hacer el sacrificio de este Isaac. Bueno, regresan otra vez a donde estaban en Beerseba, ¿verdad? Muy bien. Vamos a ver el versículo 20. Poco tiempo después Abraham oyó de Milca, la esposa de su hermano Nacor, le había dado a Nacor 8 hijos. Recordemos que Abraham tenía un hermano que se llamaba Nacor, ¿verdad? Y que se casó con su sobrina, que se llama Milca. Bueno, a Abraham le llegó la noticia de que Nacor y Milca tuvieron 8 hijos. ¿Sale? Y vamos a recordar un poquito dónde es mencionado Nacor y Milca. En Génesis 11. En Génesis 11, 29. Y dice, y tomaron a Abraham y Nacor por sí mujeres, o sea, esposas. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, que recordemos que después Dios le cambia el nombre por Sara. Y el nombre de la mujer de Nacor era Milca. Era Milca, hija de Harán. Harán, recordemos, que también era hermano de Abraham. Padre de Milca y Silca. Harán tuvo a Milca y a Silca. Por lo tanto, Nacor se casa con su sobrina. ¿Sale? Ahora, recordemos esta genealogía que menciona en el capítulo 11 del versículo 27 al 32. Recordemos que Abraham está aquí, ¿sale? Abraham tiene 3 hermanos, 2 hermanos más, que es Nacor y Harán, ¿sale? Recordemos que su padre era Taré y su abuelo era Nacor. Su hermano Nacor hereda el nombre de su abuelo y por eso se llaman igual, ¿verdad? Ahora recordemos que Abraham se casa con Sara, ¿sale? Pero Nacor se casa con una hija de su hermano. Harán, recordemos que muere, ¿sale? Por lo tanto, recordemos que Harán tiene 3 hijos. Tiene a Milca, a Isca y a Lot, ¿sale? Y Nacor se casa con Milca. Los siguientes versículos del capítulo 22 nos hablan de la descendencia o de la genealogía de estas 2 personas, de Nacor y Milca. Y vamos a ver por qué es importante esta mención dentro de la Biblia. Ok. Siguiendo en el capítulo 21, nos dice que el primer hijo, o el mayor, se llamaba Uz. El siguiente era Buz, siguiendo de Cumuel, antepasado de los arameos. ¿Sale? Luego tenemos a Keset, a Jaso, Pildas, Giflaf y Betuel. Muy bien. Ahora, el primer hijo de este Nacor y Milca se llama Uz. Las personas que empezaron conmigo este estudio, empezamos con Génesis del 1 al 11 y luego nos pasamos a Job, ¿sale? Y fue hasta después de terminar Job que empecé Génesis 12 y empecé a hacer estos videos. Pero las personas que empezaron conmigo, Dulce y la señora Gloria, pues recordarán que en Job fue mencionado este nombre, en Job 1:1.
con lo siguiente. Hubo una tierra de Uz, un varón llamado Job. Hubo en tierra de Uz un varón llamado Job. Y era este hombre perfecto y recto, temeroso de Dios, como este Abraham, y apartado del mal. Fíjense. Entonces Job estaba en un lugar que se llama Uz, en honor al hijo de Nacor, del primer hijo de Nacor. Pero también el segundo hijo lo podemos ver también mencionado, una referencia de él en Job, en el capítulo 32, versículo 2. Entonces Eliú, hijo de Baraquel, Busita, de la familia de Ram, se encendió en ira contra Job. Se encendió en ira por cuanto se justificaba a sí mismo más que a Dios. ¿Ok? Entonces, nos menciona que Eliú, uno de los amigos de este Job, era hijo de Baraquel, que era Busita. Busita, en honor al segundo hijo de Nacor, Bus. ¿Vale? Entonces, podemos pensar que Job, aunque no nos menciona en qué época vivió, pues nos podemos dar una idea, ¿no? Obviamente fue después de Abraham, ¿sale? De los tiempos de Abraham. Ok, aquí seguimos en el versículo 23, donde dice: Betuel fue el padre de Rebeca. El último hijo de Nacor fue el padre de Rebeca. ¿Y por qué es importante Rebeca? Vamos a ver qué más dice. Además de esos 8 hijos de Milca, Nacor tuvo otros 4 con su concubina Reuma. Su nombre eran Teba, Gahán, Tahas y Maca. ¿Sale? Además de los 8 hijos que tuvo con su esposa Milca, pues también con su concubina fueron 4, ¿vale? Ahora, vamos a ver dónde se nos menciona Rebeca. Vamos a adelantarnos un poquito a la historia en Génesis 24:15, donde nos dice: y aconteció que antes de que acabara de hablar, he aquí Rebeca, que había nacido de Betuel, hijo de Milca, mujer de Nacor, hermano de Abraham, la cual salió con su cántaro sobre su hombro. Rebeca va a ser la la esposa de Isaac. Y es hasta Génesis 24 donde se menciona, ¿verdad? Ok. Ahora, vamos a ver en Romanos 9, del 9 a 11, que nos dice: pues Dios había prometido: volveré dentro de un año, y Sara tendrá un hijo. Ese hijo fue nuestro antepasado Isaac, cuando se casó con Rebeca, fíjense. Ella dio a luz mellizos. Sin embargo, antes de que naciera, antes de que pudiera hacer algo, bueno o malo, ella recibió un mensaje de Dios. Este mensaje demostró que Dios elige a la gente según su propósito. Muy bien. Aquí en este versículo nos habla y nos confirma que Rebeca va a ser la esposa de Isaac. Y bueno, también nos habla de que Dios ya conoce nuestros propósitos, y simplemente cuando nacen los hijos de Isaac, también esos hijos de Isaac tenían un propósito, ¿no? Y nos habla de que elige Dios a su gente según sus propósitos, ¿verdad? Bueno, aquí tenemos una imagen a donde tenemos la genealogía que acabamos de leer. Empezamos con Milca y Nacor. Estos son esposos, y Reuma es su concubina, ¿verdad? Ahora recordemos que Milca es sobrina de Nacor y también es hija de su hermano de Nacor, que se llamaba Aran, el que murió, ¿verdad?
De estas dos parejas, de estos dos personajes, nacen 8 personajes, ¿verdad? El primero es Bus, luego tenemos a Kemuel, que es descendiente, es padre de Aram, que se vuelven los arameos. Más adelante vamos a ver qué importancia tenían los arameos. Luego también da como hijo a Keset, a Jaso, Pilda, Gilfat y, Beuel. Este Beuel es el último de los hijos mencionados, pero es muy importante. ¿Por qué? Porque es el padre de Rebeca. ¿Y por qué es importante? Pues porque va a ser esposa de Isaac. ¿Mm? Que también, como dato curioso, son primos, obviamente, porque Isaac es hijo de Abraham y Abraham es hermano de Nacor, ¿verdad? Bueno, ¿por qué también es importante esta relación, esta genealogía? Pues porque nos habla de sus hijos Esaú y Jacob. Jacob también dentro de Génesis tiene, digamos, algo muy importante, una historia muy importante, muy revelante dentro de la escritura, ¿verdad? Bueno, Beuel también tiene a Labán, y Labán es padre de Raquel y de Lea. Y vamos a ver por qué Raquel y Lea son importantes. Pues porque, aunque son primos de Jacob, un hijo de Isaac, pues también van a ser sus esposas, ¿verdad? Y por último, tenemos la descendencia de los hijos que tuvo con su concubina, y son estos 4, ¿verdad? Teba, Gaham, Maca y Tajas. Muy bien. Bueno, vamos a ver dentro de la mención de los 8 hijos que tenemos como comentario de Matthew Henry. 22, 20-24 El hermano de Abraham, nace, tuvo 12 hijos, mientras Abraham tuvo solo 2, Ismael e Isaac. Esto ha de haber probado la fe de Abraham acerca de la promesa de Dios que su simiente sería como las estrellas del cielo. Puede ser que esto fue lo que hizo que Abraham mandara a Eliezer en busca de una esposa para Isaac, capítulo 24. Muy bien, lo que nos dice Matthew Henry es que, a comparación de su hermano Nacor, pues Abraham solo tuvo a 2 hijos, a Ismael y a Isaac, ¿verdad? Entonces, por seguir también ese legado que Dios le había prometido, pues vamos a ver en capítulos posteriores cómo manda a Abraham a buscar esposa para Isaac. ¿Sale? Eso lo vamos a ver después, en el capítulo 24. Bueno, pues por fin terminamos el capítulo 22, y para eso vamos a dar gracias a Dios por este término de este capítulo que nos llevó 4 partes, pero creo que fueron de grande bendición porque son temas muy importantes. Nos habla de la fe, nos habla de las naturalezas que tenemos como seres humanos, que adquirimos por el pecado que nuestros ancestros Adán y Eva cometieron, que lo hemos heredado, y que lo único que nos salva es la fe que tenemos en nuestro Señor Yeshua y el amor que le tenemos a Dios, ¿verdad? Entonces vamos a orar para terminar este estudio. Padre mío, te agradezco, Señor, por la gran sabiduría que tiene tu palabra, porque todas esos conocimientos, Señor, nos hacen ver una vida diferente, nos hacen ver que tenemos esperanza, además de también nos hacen reconocernos a nosotros mismos, Señor, reconocer nuestra naturaleza, y en algún momento reconocer que nosotros
no estamos diseñados para esa naturaleza, Señor. Nosotros estamos diseñados para seguirte, para también vivir en plenitud contigo, Señor. Y es con tus fuerzas, Señor, que nosotros podemos tener esa salvación que tú nos prometes y también esas bendiciones que trae tu promesa, Señor. Te agradecemos, Señor, por llegar a este capítulo, por terminarlo, Señor, por la paciencia que han tenido mis hermanos hasta llegar a este capítulo. Te agradezco, Señor, bendícelos en gran manera, para que todas estas enseñanzas las puedan practicar en su vida, en sus trabajos, con su familia, para que también sientan esa bendición que puede traer tu palabra, no solamente al escucharla, sino al compartirla. Señor, bendícelos, Señor, en sus vidas, que te lleven presente, Padre mío, siempre en sus mentes y en sus corazones, Señor. Gracias, Señor, en el nombre grandísimo de nuestro Señor Yeshua. Amén. Bueno, les doy muchas gracias por la paciencia que me han tenido. Yo sé que no soy el mejor en estos formatos, estoy aprendiendo. No soy el más fluido, a veces tienen que poner la velocidad en 1.5 o 2 para que se les sea más cómodo estos estudios. Pero les agradezco el escucharlos, les agradezco el que ustedes también de alguna forma me acompañen en sus oraciones, Señor, en sus oraciones. Bueno, pues nada más, no me queda más que despedirme y deseando que el Señor los bendiga y que los proteja, que el Señor siempre sonría sobre nosotros, que sea compasivo con nosotros y que siempre nos muestre su favor y que siempre nos dé mucha paz. A ustedes, que Dios me los bendiga. Nos vemos.